Sí, muchísimas gracias. Un gusto poder estar el día de hoy con todos y todas ustedes nuevamente, compartiendo estos espacios. Y bueno, quisiera antes que nada agradecer a nombre de la Secretaría de las Mujeres, particularmente de la Subdirección de Profesionalización, que pertenece a la Dirección General de Perspectiva de Género, el que podamos estar compartiendo estos espacios de diálogo y de reflexión con todos y todas ustedes. El día de hoy efectivamente, vamos a tratar un tema bastante complejo, bastante interesante y que de alguna manera quisiéramos también dejarles algunas herramientas, ¿no? Para la atención de las violencias, pero también que podamos reflexionar un poco sobre los mecanismos que podríamos emplear todos y todas para poder trabajar el tema. Eso sería fundamental, ¿ok? También, bueno, ya les dejé en el chat la liga de registro. Sería muy importante que todos y todas nos registremos previamente a la sesión. En dado caso de que todavía no tengamos ese registro, ahorita les vuelvo a pegar la liga, pero bueno, es muy importante para nosotros como subdirección de profesionalización contar con los datos de las personas que capacitamos. De igual manera, veo que la mayoría de ustedes ahí en la lista de participantes tienen acceso a su cámara. Les pido amablemente que podamos encender nuestra cámara y mantenerla así durante toda la sesión. Esto con la finalidad de tener un acercamiento virtual por el momento. Esperemos coincidir en otros espacios, pero sí les pediría amablemente a todos y todas que en la medida de sus posibilidades puedan encender su cámara, ¿ok? Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer con todo el gusto del mundo. Para eso son estos espacios. Pueden levantar su mano en la plataforma o bien encender su micrófono o también utilizar el chat para que podamos dialogar el día de hoy, ¿ok? Entonces esas serían las indicaciones generales antes de iniciar. Les repito, es un gusto poder estar el día de hoy con todos y todas ustedes. Espero que el curso sea bastante enriquecedor y que podamos llevarnos herramientas teórico y metodológicas para la atención de las violencias, ¿ok? Entonces, le voy a permitir compartir mi pantalla para que podamos iniciar con la parte expositiva. Pero les repito, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor lo pueden hacer con toda la libertad del mundo, ¿ok? Un segundo, solo comparto la presentación. Y listo. Ok. Igual si en algún momento de la sesión me dejan de escuchar o dejan de ver la presentación, me avisan para que lo solucionemos al momento. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de género y visibilización de la violencia, un tema que también viene de acuerdo a los 16 días de activismo para la erradicación de las violencias, algo que vamos a trabajar ya en estos próximos días y que también se acerca el día 25, ¿no? De noviembre. Entonces, bueno, esperemos que de alguna forma todo esto contribuya a las atenciones de las mismas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a reflexionar sobre algunos temas en específico. Vamos a ver también algunos conceptos básicos referentes de las violencias. Vamos a detenernos en un segundo momento a hablar sobre los tipos y modalidades de las violencias, el por qué en nuestra actualidad es de suma importancia que empecemos a trabajar en esta desnaturalización. A veces pasamos como desapercibidos ciertos procesos de violencia y decimos, pues es que no pasa nada, las cosas han funcionado de esa manera o las cosas no van a cambiar, pero vamos a comprender que todas estas frases que en muchas ocasiones ocultan los procesos significativos de violencia están naturalizados o normalizados. Es ahí donde tenemos que poner énfasis para que podamos trabajar en la prevención, atención y erradicación de las violencias, ¿ok? Nos vamos a detener en algún momento a hablar sobre el círculo de la violencia y al finalizar les voy a dejar con algunos mecanismos de atención, ¿ok? Entonces esas serían las indicaciones y el contenido temático que vamos a revisar. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Bueno, uno, visibilizar las desigualdades generales, ¿ok? En este sentido, por ideas de superioridad en razón del género, vamos a ver que, porque es necesario también
empezar a hablar de violencia de género, ¿ok? Y por qué es importante agregar esta categoría al momento de visibilizar ciertas desigualdades que desencadenan ciertos procesos de desigualdad o de violencia, ¿ok? Entonces, la intención también es promover una cultura de la denuncia que es necesaria para prevenir la conducta del silencio y de esta manera vayamos desmontando prácticas cotidianas que se han normalizado y naturalizado. ¿Ok? Entonces, para iniciar, quisiera dejar estos conceptos esenciales que tal vez ya vieron con anterioridad o que también, bueno, hemos repasado en otras sesiones, pero vamos a poner énfasis en tres categorías que van relacionadas con lo que es la violencia de género, ¿ok? Recordemos que muchas de las violencias que se viven en razón del género vienen desde efectivamente esta categoría, pero también desde el sexo o bien desde la expresión del género. ¿Ok? Recordemos que el sexo biológico nos hace referencia a estas características físicas, anatómicas, corporales, biológicas que nos definen como hombres, mujeres o personas intersexuales. ¿Ok? El género, más bien como una construcción sociocultural, nos va a definir lo que es masculino, femenino o en toda su diversidad, ¿no? Tiene que ver con una construcción social de expectativas sociales, culturales, políticas que se tienen hacia las personas por haber nacido con determinado sexo. ¿Qué pasa cuando rompemos estos estándares sociales? Surgen procesos de violencia o de discriminación, ¿ok? Y es ahí donde tendremos que empezar a trabajar para empezar a visibilizar estas cuestiones. Entonces, la forma en la que vivamos el género, en lo que introyectemos como masculino, femenino o diverso, bueno, va a depender de cada persona, ¿no? Eso tiene que ver con la identidad, la forma en la que nos vamos a presentar, la forma en la que también vamos a tener esta incidencia dentro de los espacios sociales y transmitimos el género como tal, tiene que ver con estas cuestiones de las normas sociales que vamos reproduciendo socialmente, ¿ok? Y también, bueno, la orientación sexual, recordemos esta atracción erótico-afectiva, también puede hacernos sujetos o sujetas a vivir ciertas violencias desde el género, ¿ok? Porque estamos, les decía hace un momento, regidos por ciertas normas sociales en la creencia de que, por ejemplo, todas las personas tenemos que ser heterosexuales, ¿no? Y entonces empieza a tener esta norma social como de la heterosexualidad obligatoria, y entonces quienes rompen estos estándares de heterosexualidad tienden a vivir procesos de desigualdad, ¿ok? Entonces vamos a ir desmontando y cómo pues precisamente el género está implícito en ciertas desigualdades y en ciertas cuestiones, ¿ok? Entonces, también ahorita les decía que muchas de las violencias surgen por romper, ¿no? Estas cuestiones socialmente escritas y que reproducimos socialmente. Todas ellas están legitimadas y reproducidas constantemente a través de lo que son los roles de género y los estereotipos de género. ¿Ok? Los roles de género tienen que ver con esta forma en la que nos comportamos o nos deberíamos de comportar, lo coloco entre comillas, ¿no? Porque de alguna manera, surgen de estos estereotipos, de estas etiquetas que se nos han colocado a hombres y a mujeres y que nos dicen tienes que comportarte en razón de tu sexo, tienes que realizar todas estas funciones y a partir de ahí cumplir, ¿no? Con estos estándares de feminidad o de masculinidad, ¿no? Según sea el caso, pero que también se va a considerar apropiado. ¿Qué está sucediendo? Actualmente hay muchas personas que rompen estos roles y estos estereotipos, pero dentro de lo social son sumamente cuestionadas, son sumamente violentados o violentadas en este sentido, ¿ok? Pensemos porque a veces cuando tratamos el tema en la subdirección nos dicen, ¿sabes qué? Pues es que ahora ya no es esta idea de que el hombre se queda en casa, la mujer se queda en casa y el hombre sale a trabajar y es el proveedor económico, ¿no? Porque la mujer ya sale, tiene un trabajo formal y el hombre también puede dedicarse al trabajo del hogar. Y yo les digo, sí, es cierto, nuestras dinámicas sociales están siendo modificadas en ciertos contextos, ¿no? Para empezar. Pensemos en cómo el hombre que se dedica al trabajo del hogar o la mujer que es la proveedora económica sufren violencias o desigualdades en razón del género.
¿Ok? O sea, sí, efectivamente nuestras dinámicas están cambiando, pero ¿cómo las estamos percibiendo socialmente? Eso es lo que les invitaría a reflexionar el día de hoy. ¿Qué pasa con ese hombre que no sale al trabajo público, que no es el proveedor económico de una familia y que se dedica al trabajo del hogar, ¿no? O que se dedica al trabajo de cuidados y crianzas de hijos e hijas? ¿Qué comentarios escuchamos al respecto? Ahora, ¿qué pasa con una mujer que sale al espacio público, tiene un trabajo formal, es la proveedora económica principal de la familia, pero tiene poco contacto con los hijos e hijas, ¿no? O sea, ¿qué comentarios despectivos se encuentran o giran en torno a ella? Eso es lo que tenemos que empezar a transformar dentro de nuestro imaginario colectivo. Entonces, esas cuestiones que tal vez vamos a ir reflexionando durante la sesión es donde podemos incidir todos y todas, ¿ok? También gran parte de la violencia depende, les decía, de esta división sexual del trabajo, en donde pues se han dividido prácticamente el mundo en dos espacios esenciales, lo privado y lo público, ¿no? Lo privado tiene que ver con lo reproductivo, las actividades de crianza, cuidados, resolución de necesidades inmediatas, etcétera. Y también en lo público se relaciona con lo productivo, el mercado laboral, la vida económica, la toma de decisiones, la participación social y política, etcétera, ¿no? Obviamente, históricamente también podemos hacer reflexiones de cómo lo femenino o a las mujeres se les ha vinculado directamente a lo privado y a los hombres en lo público, ¿no? Les repito, ¿qué pasa cuando rompemos estos espacios? Podemos desencadenar situaciones de desigualdad o de violencia desde el género, ¿ok? Ahora, hay que comprender la diferencia entre, ya que tenemos claro lo anterior, podríamos empezar a hablar entonces de lo que es una agresión y una violencia, conceptos que en muchas ocasiones todavía confundimos y que si bien están vinculados y uno puede dar paso a otro, hay que tener claro, ¿no? Cuando hablamos de agresiones y cuando hablamos de violencia. Ok, la agresión nos dice que es concepto en el que se puede, o esta conducta, perdón, que se puede manifestar en una situación en la que estemos en riesgo, ¿ok? Una situación que nos desestabilice y que provoque en nosotros o en nosotras una conducta de defensa o de escape, ¿ok? Incluso está relacionado con una conducta de sobrevivencia, ¿ok? No es intencional y puede o no causar daño. Ojo, no estoy diciendo que tampoco la agresión sea natural. Todos y todas tenemos un proceso de autorregulación de emociones, ¿no? Entonces, a partir de no tendríamos que también andar resultando personas agresivas durante todos los procesos, ¿no? Más bien es cuando sí, efectivamente, ciertas circunstancias, situaciones nos desestabilizan, tendemos a reaccionar de manera agresiva, pero les repito, son situaciones de riesgo o de sobrevivencia, ¿ok? Y una diferencia que está bastante considerable con lo que es violencia es que la violencia es esta conducta que se realiza, uno, de manera consciente, ¿ok? Dos, que va a estar dirigida constantemente, ¿ok? Entonces, lo hago consciente y aparte la voy a dirigir hacia una persona con la intención, también es otra característica de la violencia, es intencional y va a causar un daño específico a quien es realizada. ¿Ok? Puede afectar en diferentes espacios o ámbitos de su vida, como puede ser el ámbito físico, psicológico, emocional, económico, patrimonial o incluso sexual. ¿Ok? Entonces, la violencia es consciente, es dirigida e incluso tiene implícitos procesos de poder, ¿ok? De subordinación. Aquí esta cuestión es muy importante cuando hablamos de relaciones de poder porque la violencia es ejercida cuando incluso se tiene este pensamiento o esta creencia de que la otra persona es inferior o es más débil que yo, ¿no? Entonces, en este sentido, la violencia, les repito, es esta conducta que se realiza de manera consciente, dirigida y causa un daño directo, ¿ok? Hablamos de violencia de género cuando hay un conjunto de amenazas, agravios, maltratos, lesiones y daños asociados a otros fenómenos socioculturales, ¿ok? La violencia como tal es una superestructura,
¿Ok? Y esta superestructura depende también de otros elementos de violencia que pueden estar implícitos, de otros fenómenos sociales, como puede ser la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación. ¿Ok? Esta definición es tomada de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero ya hace la especificidad, ¿no? En el caso de las mujeres y niñas. Pero por lo que hemos visto en conceptos anteriores, pensaríamos que quienes podrían vivir violencia de género, pues todas las personas, ¿ok? Acá es donde quiero hacer una reflexión con ustedes porque de alguna forma tendríamos que pensar en qué situaciones de violencia efectivamente el género está presente. Yo creo que muchos y muchas de ustedes han escuchado comentarios como el, es que a los hombres también nos violentan, los hombres también vivimos muchas violencias. Y podríamos pensar en un momento, ok, sí, los hombres vivimos violencia de muchas maneras, ¿no? Pero resulta que esas violencias en muchas ocasiones no están regidas por el género, ¿ok? La violencia de género particularmente sí efectúa una potencia importante en la situación de las violencias que viven mujeres, niños, niñas, adolescentes, grupos en situación de vulnerabilidad como pueden ser las cuestiones de las comunidades o las poblaciones LGBT más, etcétera, ¿no? Entonces acá es muy importante reflexionar, ok, sí, efectivamente todas las personas vivimos violencia, pero el género puede ser una categoría importante para que ciertos grupos de población lo vivan de manera potencializada, ¿ok? Entonces, aquí la opresión de género tiene que ser muy importante, eh, para reflexionar sobre cómo estamos viviendo todas estas cuestiones. Ahora, de la violencia de género, sí podríamos hablar entonces de lo que es la violencia contra las mujeres, ¿ok? Que surge del anterior, ¿ok? Y es muy importante que hagamos énfasis en cómo las mujeres sí efectivamente han sido históricamente posicionadas, este, eh, bueno, cómo han sido posicionadas en situaciones de desigualdad en razón de su sexo y de su género, ¿ok? Porque hay una forma específica en la que las mujeres en razón del género viven situaciones de violencia específicas en lo físico, sexual, psicológico y que las afecta en la cuestión de lo público y de lo privado, ¿ok? Entonces acá hay que poner bastante énfasis en este sentido. Entonces, esa es la cuestión importante, ¿ok? Entonces, podríamos hablar en un primer momento de violencia, violencia de género y violencia contra las mujeres. Entonces, acá hay una cuestión muy, muy importante, ¿vale? Y bueno, ahora, en razón de lo que hemos conversado hasta este punto, podríamos hablar de lo que es, ok, violencia contra las mujeres, violencia de género, y en la ley de acceso de las mujeres hay un apartado que nos habla de los tipos y las modalidades de la violencia, ¿ok? Los 5 tipos que nos marca la ley de acceso de las mujeres eh, están en este punto donde se nos abordan 5 tipos, ¿ok? Hablamos de violencia física, de violencia económica, psicológica, sexual y patrimonial, ¿ok? Esto es muy importante porque de alguna forma la ley nos dice, ok, pensemos en que son actos u omisiones que constituyen ¿qué? Un delito, ¿ok? Pero son, lo que decía al inicio de la sesión, son prácticas que en muchas ocasiones hemos normalizado o naturalizado y ya no las percibimos incluso dentro del ámbito social como como negativas, ¿ok? Entonces hay que tener claro que efectivamente tenemos una ley que nos dice que son un delito, entonces tendríamos que empezar a trabajar en estas cuestiones, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen estos tipos de violencia? Dañan la dignidad, la integridad y la libertad de las personas, ¿ok? Entonces, hay que tener claro que estas violencias, es muy importante acá, ¿ok? Mencionarlas para empezar a visibilizarlas. Hablamos de violencia física cuando se ejerce un uso de fuerza física o de algún objeto o arma. Es aquí donde me gustaría escucharles. ¿Qué es
¿Cuáles son estas cuestiones, unos ejemplos de violencia física? A ver, ¿quién me da unos ejemplos de violencia física? Pueden prender su micrófono o hacer uso del chat y con gusto les leo. Ejemplos de violencia física, compañeros, compañeras. Violencia física, pues pueden ser los golpes, ¿no? Claro, los golpes, como bien referencias, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Puede ser el forcejeo, Jorge, que no forzosamente llegas a los golpes, pero sí hay una manipulación física, ¿no? Claro, los forcejeos, los jaloneos, sí, hasta cierto punto esa cuestión es importante, claro, porque hay un contacto físico, hay uso de la fuerza, por supuesto. Los empujones, los golpes, nos dicen por acá, muy bien, muchas gracias. Este, em, El nivel de voz, bueno, el volumen de la voz. Ok, el volumen de voz, fíjate qué interesante, eso también a veces no lo vemos como una violencia, ¿no? El decir, bueno, es que así hablo, o a veces justificamos, ¿no? Como esta situación, pero si hay un exceso o una utilización de alguna situación en particular. Lanzar objetos, por supuesto, sí, eso también es importante porque en este punto podríamos mencionar, ¿no? Bueno, nos dicen hacer uso de la fuerza o de algún objeto para. Entonces, cuando aventamos las cosas, cuando se hace fíjense, esto ha sido muy, muy normalizado dentro de nuestras prácticas cotidianas, porque las cuestiones acá es muy importante mencionarlas como un punto de reflexión, ¿no? O sea, incluso dentro de nuestro contexto mexicano, ¿no? Pensémoslo. Hay muchos memes, hay muchas historias, hay muchas justificaciones que nos dicen, ay, es que en México es muy conocido, por ejemplo, la chancla, ¿no? El cinturón, ¿no? Y de repente decimos, ah, pues sí, es que así fuimos educados, educadas, en algún momento, pero de alguna forma, cuando empezamos en este proceso de decir, pues es que así son las cosas o son normales, tendemos a naturalizarlas y eso es peligroso, ¿ok? Entonces, ¿cuántos y cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos visto un meme que nos dice que la chancla o que el cinturón o que una nalgada puede ejercer una corrección de cierta conducta en un niño o niña, cuando lo que realmente estamos viendo es un contexto de violencia, ¿no? O sea, empezar a nombrar las cosas como son es el reto, ¿no? Y entonces empezaríamos a trabajar en este punto para trabajar en esta cuestión, ¿no? El uso también de ciertas cuestiones, les decía, bueno, algún objeto, algún arma, etcétera, tiene que ver con estos contextos, ¿ok? La violencia económica tiene que ver con, bueno, esta la voy a tomar un poquito más adelante, vámonos a la cuestión psicológica, que esta no es tan visible como la violencia física, ¿ok? La violencia física la podemos escuchar, la podemos ver, la podemos reconocer, ¿no? En algún momento. La violencia psicológica tiene una forma más sutil, ¿no? De presentarse, tiene una cuestión que busca dañar la estabilidad emocional de las personas y en este punto es un tanto más invisible, ¿no? Y más difícil de reconocer. Algo que que tendríamos que reflexionar justo en la cuestión de chistes, comentarios despectivos, comentarios humillantes, tal vez una burla, una broma, una cuestión incluso a través de comentarios como nos dicen en el chat acá, ¿no? A veces las personas que tienen que ver con ofensas, manipulación, chantaje, ¿no? Todo esto que de alguna forma está implícito en dañar una cuestión emocional de las personas, ¿no? El no eres tan bonita, hoy no te ves tan guapo, ¿no? Ya te viste, estás más gordito, más gordita. O sea, todas esas cuestiones, por supuesto que tienen que ver con cuestiones de violencia psicológica, ¿no? Los comentarios de burla frente a los demás, la humillación, el invisibilizar a las personas, el no validar su opinión, eso tiene que ver con una cuestión de violencia psicológica. Las críticas hacia las personas, como nos dicen en el chat, tiene mucho que ver con esto, comentarios hirientes, ¿no? Y a veces vemos estas cuestiones tan normalizadas, tan específicas, que bueno, tenemos un reto que trabajar acá. Esme, por favor, veo que tienen levantada la mano, adelante.
Claro, creo que algo muy importante e interesante que comentaba en la violencia psicológica es que ahora la tendencia es a hacer un gaslighting, ¿no? Este tipo de técnicas que se encuentran muy actuales que son ignorar a la pareja, hacerle creer cosas que no son, inclusive a sus amigos, ponerlos en su contra, como el círculo cercano con la finalidad de aislar a la persona. Claro, fíjate, acabas de tomar una participación esencial, ¿no? O sea, ¿cuántos y cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos escuchado de la llamada ley de hielo, ¿no? Cuando de repente, pues, le dejamos de hablar a una persona o nos dejan de hablar, ¿no? Pensamos en esta práctica tan cotidiana, ¿no? A veces decimos, bueno, para no, subir como las cuestiones, este, como muy, muy, muy específicas, o ya no hacer más grande el problema, mejor le dejo de hablar a mi pareja, ¿no? Y entonces cierro como este canal de comunicación, pero pensemos en qué hacemos cuando cerramos este canal de comunicación, ¿no? Sembramos culpas, sembramos inseguridad, sembramos incluso una cuestión de incertidumbre, porque la otra persona incluso en este proceso de mala comunicación no sabe ni por qué le dejamos de hablar, ¿no? O sea, no somos claros o claras en estas cuestiones. Entonces, híjole, la comunicación también es un factor fundamental acá, ¿no? En la cuestión de la violencia psicológica. Les decía, a veces incluso decimos, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no, si le dejo de hablar, mejor para no ofenderla, pero le doy la espalda y me voy, ¿no? O sea, simbólicamente, psicológicamente, ¿qué pasa con estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿cómo lo está percibiendo la otra persona? Entonces, aquí hay que tener como bastante énfasis acá, ¿no? Por ejemplo, a veces hemos romantizado ciertas violencias como el que, es que una persona que te cela te quiere, ¿no? O que esté al pendiente de ti todo el tiempo y te esté preguntando en dónde estás y cómo estás y que por favor le contestes a la de ella, es porque realmente le importas, cuando realmente tiene una situación de control implícita, ¿no? Cuando realmente tiene una cuestión de empezar a trabajar como estas cuestiones, de decir, bueno, ¿qué está sucediendo en este sentido? ¿No? Hay que empezar a desromanzar estas cuestiones. Acá, por ejemplo, comparaciones con otras personas, por supuesto, ¿no? El que tu compañero o compañera es una persona más productiva que tú, o que está más guapo que tú, más linda, ella sí se maquilla, ¿no? O sea, todas esas cuestiones tienen que ver con comparaciones y violencia psicológica. Palabras que tienen, bueno, que provocan una baja autoestima, por supuesto, ¿no? O sea, el hecho de estar ofendiendo constantemente a una persona habla de una cuestión en este sentido, o que te llegue, o que te llegue sin ser invitado de sorpresa, por supuesto, ¿no? En las relaciones de pareja, ¿no? Cuando hablamos del acoso, de la romantización de estas cuestiones, de decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Y ve, te traje todas estas cuestiones, e incluso pensemos en lo social. Bueno, más adelante les quiero hablar de un ejemplo, ¿no? De toda la presión social que se vive, por ejemplo, en las relaciones de pareja. La violencia sexual tiene que ver con todos estos actos forzados que se realizan y que dañan la integridad sexual de las personas, ¿ok? La violencia sexual tiene mucho que ver con estos contextos, incluso pues podríamos mencionar ejemplos visibles o que podemos reconocer, ¿no? Por ejemplo, violaciones, mutilaciones, pero también hay otras violencias dentro de lo sexual que tendríamos que empezar a trabajar, ¿no? El acoso, el hostigamiento, la cuestión de, en algunos casos, bueno, ahora vamos a hablar más adelante de la violencia obstétrica, ¿no? Cómo surge desde el plano sexual en la vida de las mujeres, las relaciones sexuales forzadas, eso es fundamental visibilizarlo, ¿ok? Porque en muchas ocasiones empezamos a decir, bueno, es que es mi pareja, ¿no? Y entonces, como es mi pareja de hace 30 años, pues tiene que ceder a tener una relación sexual conmigo, ¿no? O que de repente, cuando incluso ya existe un matrimonio y entonces sin el consentimiento de la otra persona, la persona empieza a tener algún tocamiento o alguna cuestión incluso de penetración o ya de una violación como tal, cuando las situaciones no son acordadas y no son de alguna forma relacionadas entre las dos personas, estamos hablando de violencia. ¿Ok? En el transporte público, por ejemplo, en muchas ocasiones hablamos de esta violencia sexual. El exhibicionismo, por ejemplo, es una violencia sexual.
la cuestión de los tocamientos sin el consentimiento de la persona, etcétera, ¿no? Y bueno, los niveles de acoso y demás también van aumentando de acuerdo a ciertas escalas, ¿no? Que podemos ejemplificar más adelante. Ahora sí, vamos a regresarnos a la cuestión de la violencia económica, ¿no? Que tiene que ver con el control sobre los ingresos del hogar o incluso de los ingresos de una persona. Hace rato les decía, sí, yo sé que las cosas han mejorado y han tenido una incidencia en el cambio de nuestras dinámicas sociales. Pero nos hemos encontrado también con contextos en los que, por ejemplo, una mujer que sale al espacio público tiene su jornada laboral, le pagan quincenalmente, etcétera, y cuando recibe su quincena todavía en casa, su esposo le dice, oye, dame todo lo que acabas de ganar porque ya sé que cobraste, ¿no? Y yo voy a seguir diciendo en qué vamos a destinar todo lo que tenemos, ¿no? Yo te voy a seguir diciendo cómo administrarlo, yo te voy a dar tanto para la comida, te voy a dar tanto para los hijos e hijas, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones tienen que ver con cuestiones de violencia económica, ¿ok? El control de ingresos, efectivamente, como nos dicen en el chat, y que en muchas ocasiones se liga con la violencia patrimonial, ¿no? La violencia patrimonial tiene que ver con el control de pertenencias o incluso los daños que se hacen a cuestiones inmobiliarias que se tienen dentro de la casa, ¿no? Pensemos en un ejemplo. Cuando una persona se enoja y le pega a la pareja, cuando una persona se enoja y avienta el teléfono, ¿no? O rompe una mesa, etcétera. Eso también es violencia patrimonial, se está dañando ya un objeto, se está dañando una pertenencia, ya sea de la pareja o de la persona, ¿ok? Algo que también decían, por ejemplo, hace rato, ¿no? En las relaciones de pareja, una práctica muy, muy cotidiana que se está dando entre las relaciones jóvenes, donde decimos, oye, bueno, resulta que en algún punto tengo una relación de pareja y le digo, oye, ya vi que estás hablando mucho con tu amigo, con tu amiga, dame tu teléfono y piensa en lo que estás haciendo y te lo devuelvo después. O sea, estoy quitando la pertenencia de una persona, que sería el teléfono, y entonces hablamos de violencia patrimonial. Ahora, las violencias pueden vincularse, ¿ok? Pueden estar presentes en estas cuestiones, ¿ok? No aparecen como en los números que vienen en la lámina, sino que puede aparecer una, después otra o incluso múltiples violencias. Pensemos en un ejemplo de cómo podrían estar presentes ciertas violencias. Todos y todas, por ejemplo, con un ejemplo común, hemos escuchado de los llamados chupetones, ¿no? Una cuestión que tiene una consecuencia física, ¿no? Hay una marca dentro de lo visible, hay una cuestión que nos está pasando acá. Muchas de estas cuestiones surgen en un contexto sexual, por ejemplo, ¿no? A veces pueden no tener el consentimiento de las personas, ¿no? Y entonces hablamos de una violencia física, sexual, pero también psicológica, socialmente, emocionalmente, ¿qué nos dice simbólicamente una persona, ¿no? Que tiene un chupetón, ¿no? Como en muchas ocasiones son nombrados, ¿no? O sea, hay una marca que también psicológicamente, emocionalmente te está moviendo dentro del plano social, ¿sí me explico? Entonces acá hay una multiplicidad de violencias que están relacionadas y que tendríamos que empezar a nombrar y que tendríamos que empezar a dejar de normalizar, ¿ok? Ahora, de los tipos de violencia, bueno, fíjense, esto también es importante. Esta todavía no está marcada dentro de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero sí hay unas cuestiones ya dentro del Código Penal, ¿ok? Yo creo que muchos y muchas de ustedes han escuchado de la Ley Olimpia. Pues la Ley Olimpia marca esta cuestión de la violencia digital, donde se nos dice, bueno, habla precisamente de la obtención de imágenes, audios, textos, grabaciones, contenidos audiovisuales de naturaleza erótico, sexual o pornográfico y la revele, publique, difunda o exhiba sin el consentimiento de la víctima. Ahí entra lo importante, ¿no? O sea, después de esa obtención, que yo siga difundiendo estas situaciones sin el consentimiento de una persona, haciendo uso de alguna tecnología de la información, ¿ok? Ojo acá, esto es muy importante, la violencia digital también es un delito y la violencia digital también ya está regida, les decía, dentro de nuestro Código Penal, ¿ok? Entonces, a veces se nos hace muy fácil difundir una imagen, ¿no? Que nos llegó por equivocación y empezar a difundirla en ciertos grupos, en Facebook, etcétera, todas esas cuestiones, y entonces ya entramos en este proceso de violencia digital.
buscan. Cuando incluso las cuestiones, les decía, están marcadas dentro de la ley Olimpia específicamente, pero tendríamos que empezar a trabajar en cómo utilizamos estos medios de comunicación para el ejercicio de ciertas violencias. ¿Ok? El acoso, por ejemplo, a veces también es cibernético. La cuestión de el hostigamiento sexual, las cuestiones, la trata, hace poco que estábamos en una capacitación, nos hablaban de la trata digital de las personas, ¿no? Donde, ok, ya sabes qué, tengo esta foto o este video que te compromete, y entonces si tú no me pagas, entonces lo voy a difundir, ¿no? Hay una amenaza de por medio, o una extorsión de decir, bueno, págame constantemente para que yo no difunda todas estas cuestiones, ¿no? Hace poco también le preguntaba a esta ponente, oye, y entonces, por ejemplo, cuando subimos una foto, ¿no? A nuestras redes sociales, llamémosla Facebook, ¿no? Y entonces en Facebook yo subo una foto muy bonita, ¿no? O sea, sí que me siento bastante bien, y de repente me empiezan a llover, me divierte, ¿no? O me empiezan a llover comentarios despectivos. Estoy haciendo uso de un medio, de una tecnología de la información y la comunicación, y entonces, por supuesto que entra como violencia digital, ¿no? Los llamados memes, compañeros, compañeras, ¿no? Los memes no se hacen de cualquier persona, y eso es violencia, a final de cuentas, ¿ok? Por lo regular, una persona con discapacidad, una persona afrodescendiente, una persona LGBT+, una mujer, etcétera, alguna situación en específico y que es motivo de odio, ¿no? Pensemos cuando en estos espacios en donde compartimos estas cosas, ¿no? Porque de alguna forma, cuando la intención y la situación está vinculada a la cuestión de la situación de incluso violentar directamente a una persona, ya estamos directamente hablando de estas cuestiones, ¿ok? Ojo acá. Y entonces, la violencia digital también nos da paso a que la podemos vivir tanto física o dentro de los tipos que podemos ver en las láminas anteriores. Ahora, los tipos tienen que ver con la forma, ¿ok? Los tipos de violencia son las formas de la violencia. Las modalidades que también están establecidas dentro de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, nos dice de los lugares, los contextos, los espacios en donde los tipos pueden estar presentes, ¿ok? Las modalidades tienen que ver con los contextos, les digo, los lugares en donde podemos vivir los tipos anteriores. Hablamos de violencia familiar, ¿no? Una violencia que históricamente ha existido, pero no se habla, ¿no? Una violencia que también ha estado presente durante muchos espacios y en diferentes momentos históricos, ¿no? La situación acá tendríamos que empezar a visibilizarla. A veces decimos, pues, ¿sabes qué? Yo veo que mis vecinos, mis vecinas tienen una situación de violencia, pero yo no digo nada porque no son mis problemas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? ¿No? Hay que dejar de ser ajenos y ajenas a las situaciones de violencia, compañeros, compañeras. Hay que empezar a denunciar, hay que empezar a acercar ciertos servicios. La violencia familiar, por ejemplo, en esta situación de confinamiento y de pandemia, nos llevó a todos y a todas en algún momento a estar dentro de nuestro núcleo, ¿no? Adivinen qué estadísticas se dispararon, las de violencia familiar, las de violencia de pareja, de violencia contra niños y niñas. Hay un tema también en nuestro país, por ejemplo, que no se visibiliza y que tendríamos que empezar a trabajar, que es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes dentro del núcleo familiar. Existen estadísticas al respecto, ¿no? Y en muchas ocasiones, por esta situación tan romántica que nos han vendido de la familia y demás, no visibilizamos y no denunciamos las violencias. Tenemos que romper esas situaciones, ¿ok? Tendríamos que empezar a trabajar en situaciones de prevención, de atención y de seguimiento de las violencias. También existe la laboral y la docente, se dan específicamente en el ámbito laboral y en el ámbito educativo. Aquí están presentes, por ejemplo, situaciones de acoso y de hostigamiento sexual, ¿no? El uso de poder para imponerse sobre ciertas personas, las cuestiones acá de que alguna persona hace uso de poder para someter a ciertos grupos de población, tiene que ver con estas cuestiones, ¿ok? La violencia comunitaria es aquella que a partir de la creencia o de la expectativa sociocultural está regida por una norma social, una norma específica en la que de alguna forma están un pensamiento colectivo predominante
y entonces lo que se sale de ese pensamiento predominante es excluido, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes han vivido violencia comunitaria? Personas LGBT+, personas indígenas, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Ahí hablamos de una violencia comunitaria. La violencia institucional, ojo acá, ¿no? Es la que hacemos las personas que trabajamos dentro de las instituciones y que pueden desencadenar procesos de revictimización o procesos de no seguimiento a las violencias, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona víctima de violencia llega a una institución y le dice, ¿sabes qué? Mi compañero o compañera me está acosando, ¿no? Sexualmente. Y entonces la persona a que es encargada del área le dice, no, pues es que eso no sucede en nuestra empresa, ¿no? O si quieres iniciar ese proceso, no es aquí, vete a la secretaría, o vete a la fiscalía, o vete para allá, ¿no? Y entonces empezamos a mandar a las personas a otros espacios y eso tiene que ver con un proceso de revictimización, ¿ok? Ahora, cuando negamos servicios, cuando discriminamos dentro del espacio laboral, cuando estigmatizamos, cuando excluimos, estamos hablando de una violencia institucional. ¿Ok? A veces incluso como personal que labora dentro de las empresas o dentro de las instituciones, a veces decimos, ¿sabes qué? Pues es que no sé cuándo nos llega, particularmente acá es donde les tengo que decir qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Cuando llega una persona en una situación de violencia con nosotros o nosotras, no podemos ser ajenos o ajenas, ¿ok? Actualmente también estamos en algunos cursos de atención de primer contacto y nos dicen, en ese momento en que una persona hace verbalmente, hace expreso contigo que está viviendo una situación de violencia, puedes convertirte en una en un primer o una primer respondiente, ¿ok? Entonces, no podemos decir es que a nosotros no nos toca, ¿no? Es que yo no trabajo en esa área, es que yo no sé qué es lo que se tiene que hacer. Tendríamos que dar acompañamiento, vincular a la persona con los servicios requeridos. ¿Ok? Entonces, acá tendríamos que empezar a trabajar en estas cuestiones para evitar la violencia institucional. ¿Ok? La violencia institucional también les digo, está muy de la mano con estas cuestiones de negar los servicios o estigmatizar o discriminar, etc. ¿Ok? La violencia obstétrica que les mencionaba con anterioridad se da específicamente en la vida de las mujeres dentro del ámbito de salud, ¿no? Cuando viven alguna situación de violencia antes del parto, ¿no? En sus procesos de revisión, durante el parto o incluso en su recuperación. ¿Ok? Ahí hablamos de los comentarios despectivos, la negación de servicios, la negación de ciertos procesos de información, el negar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, ¿no? O sea, todas estas situaciones de violencia en muchas ocasiones se han vivido, se han normalizado, tal vez conocemos a una persona que ha vivido esta violencia y no la ha nombrado, ¿ok? También hablamos de violencia en el noviazgo, ¿ok? Hablamos de una situación en la que las relaciones de pareja, como veíamos con ejemplos anteriores, han desencadenado situaciones de desigualdad y de procesos estigmatizantes, ¿ok? La violencia política, por ejemplo, actualmente tiene que ver mucho con la participación social de las mujeres, ¿no? El hecho de decir, bueno, lo político, lo público ha sido en muchas ocasiones masculinizado, ¿ok? Tendríamos que pensar entonces, ¿por qué, cuántas mujeres conocemos dentro de los partidos políticos? ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, son presidentas municipales? ¿Cuántas estatales, etcétera? ¿No? ¿Cuánta representatividad LGBT tenemos? ¿Cuánta representatividad de personas indígenas tenemos dentro de lo político? ¿No? O sea, todas esas cuestiones van muy de la mano. Y la violencia feminicida es la violencia extrema en la vida de las mujeres, que tiene su origen ¿en dónde? En el género. ¿Ok? En la situación en la que a las mujeres se les asesina por el hecho de ser mujeres, por reproducir parámetros femeninos y que incluso se consideren en un sentido de inferioridad. Obviamente el feminicidio tiene características específicas para tipificarse como tal, pero ¿por qué es importante hablar de eso? Porque de alguna forma las violencias que viven las mujeres en comparación a otros grupos de población son mayores, ¿ok? El ejercicio de las violencias, la exhibición de las violencias, el tratamiento de las violencias es totalmente distinto, ¿ok? Y actualmente, si no mal recuerdo, en el mes de junio,
se incorporó lo que es la violencia vicaria a la cuestión de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre. La violencia como una modalidad, una violencia que también había estado presente durante muchos años, pero que de alguna forma no se había visibilizado, no se había nombrado. ¿Qué tiene que ver con estas cuestiones? La violencia vicaria es una violencia indirecta, una violencia que se ejerce particularmente, bueno, también en su mayoría a las mujeres, en este sentido de causar un menoscabo emocional y psicológico, incluso patrimonial a la víctima, utilizando otros recursos para que sea violenta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pensemos en un proceso de separación de una pareja, ¿no? Donde hay hijos e hijas de por medio. Entonces, en este proceso en el que está el divorcio, la separación, etcétera, el esposo, cuando tiene contacto con los hijos e hijas, manipula, ¿no? Y entonces le dice a los hijos e hijas, ¿sabes qué? Pues es que date cuenta, tu mamá es la mala, tu mamá ya no quiere que estemos juntos, tu mamá nos quiere separar, ¿no? Y entonces, en esta manipulación que hace el hombre a los niños y niñas, llegan los niños y niñas con la mamá y de repente ejercen violencia, ¿no? Y entonces la rechazan, ¿no? Le insultan o le violentan. Ahí hablamos de violencia vicaria, cuando se utilizan otros medios, otros recursos o a otras personas para dañar a la víctima. ¿Ok? Entonces también, por ejemplo, cuando se sustrae a los niños o niñas sin el consentimiento de la madre, por ejemplo, ¿no? Estos casos en donde el padre va por ellos a la escuela y entonces se los lleva, ¿no? Y la mamá pues se queda en este sentido con una cuestión tanto psicológica, de pérdida y por supuesto de afectación en muchos ámbitos, ¿ok? Les digo, es una situación que ha sido también muy reproducida socialmente. Tal vez conocemos casos que hablan de esta situación, pero recientemente se hizo esta incorporación de esta modalidad de la violencia a la ley de acceso y ya puede ser atendida a partir de ahí, ¿ok? ¿Cómo funciona la violencia para ir de alguna forma avanzando en este tema? Bueno, funciona como un iceberg de la violencia de género, ¿ok? En este punto podríamos reflexionar que hay una violencia explícita, una violencia que podemos sentir, que podemos vivir, que podemos reconocer, pero como hemos visto durante la sesión, también hay muchas violencias que no vemos, hay muchas violencias que no, ¿qué pasa en este punto? Que vaya, bueno, vamos a empezar a dejar de normalizar, ¿ok? Tendríamos que empezar a trabajar, sí, en la parte visible, donde hablamos de violencia física, violaciones, abuso sexual, insulto, etcétera, pero también tendríamos que empezar a trabajar en la manipulación, en el amor romántico, en el acoso, en el canon estético, en el desvalorizar a las personas, todas esas situaciones. Hay que empezar a dejar de hacerlas, hay que empezar a dejar de normalizarlas, ¿ok? La invisibilización, el humor sexista, el control, etcétera, ¿ok? O sea, sí, muchas de las partes visibles de la violencia tienen que ver con cuestiones que están legitimadas dentro de lo no visible, ¿ok? Entonces me voy a adelantar un poco para dejarles algunas situaciones acá que por cuestiones de tiempo me comentan que, bueno, es importante ir cerrando, ¿ok? Entonces, la naturalización. Tenemos prácticas cotidianas, ¿ok? Tendríamos que empezar a dejar de reírnos del chiste, de dejar de discriminar a las personas por alguna situación en particular, ¿no? Tendríamos que empezar a renunciar al ejercicio del poder para empezar a nuevamente tejer una cuestión social aceptable, incluyente, en donde podamos apostar estas cuestiones, ¿ok? Tendríamos que empezar a reconocer los derechos humanos, empezar a romper ciertos discursos, ¿ok? Porque a veces las violencias se justifican en el así soy, así son las cosas, así funcionan, dejemos de normalizar esas prácticas, ¿ok? Porque de alguna forma todas estas situaciones generan más violencia. Tendríamos que empezar a cuestionar nuestras prácticas cotidianas y empezar a romper mitos, ¿ok? Los mitos son algo que en muchas ocasiones pasamos desapercibidos y que decimos, bueno, hace rato nos decía un compañero, ¿no? Los gritos, las malas palabras, el ignorar a una persona, pensamos que no son violencia cuando realmente lo son, ¿no? El empezar a nombrar las violencias como son, híjole, es un reto, ¿no?
empezar a creer que solo le pasa a ciertos grupos de población o a ciertas mujeres por ciertas características. No es cierto, las violencias pueden estar presentes en todos los niveles, en todos los contextos y con todas las personas. Otro mito, por ejemplo, es que los hombres no pueden evitarlo, que la violencia es parte de su naturaleza. Claro que no. Lo vimos al inicio, la violencia no es natural, la violencia no es algo con lo que nazcamos, sino que lo vamos aprendiendo y de alguna forma también podemos modificarlo. ¿Ok? ¿Cuántos y cuántas de nosotros, por ejemplo, hemos escuchado este mito de que las mujeres que viven violencia sexual provocan estas conductas inapropiadas por su forma de vestir, por su forma de actuar, por el lugar en el que están? Hay que romper esas creencias, ¿ok? Porque de alguna forma eso va estigmatizando y va discriminando las situaciones en particular, ¿ok? Las situaciones incluso de decir, bueno, estas cuestiones, por ejemplo, es mejor respetar la intimidad en la familia, ¿no? Y no denunciar los actos violentos. Claro que no. Es momento de que levantemos la voz, de que denunciemos y de que de alguna forma empecemos a visibilizar otras cuestiones, ¿ok? Para cerrar la sesión, quisiera dejarles estos mecanismos de atención, ¿ok? Uno es que descarguen la red naranja. En la red naranja van a tener acceso a la línea sin violencia. Es una línea de orientación, no es una línea de denuncia, ¿ok? La línea sin violencia es para mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia, ¿ok? ¿Qué pasa si en algún momento con ustedes llega una persona en situación de violencia? Llamen a la línea sin violencia. Tal vez nosotros y nosotras no sabemos qué hacer o a dónde enviarla o a dónde enviarlo, ¿no? Pero si llamo a la línea sin violencia, puedo recibir la orientación necesaria y entonces empezar a trabajar en esta cuestión de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ok? Me van a decir a dónde le tengo que canalizar o si la secretaría hace una vinculación, etcétera. También en la línea, en la red naranja vamos a tener acceso a la línea contra la trata de personas, la línea de hombre a hombre y los mapas de localización de los centros naranja y los espacios naranja. ¿Ok? Acá, ¿qué pasa? Tendríamos que empezar a transformar estas cuestiones de decir, bueno, ¿qué sucede en esta cuestión de decir, tal vez yo no sé dónde tiene que llegar, entonces le mando a un centro naranja. En el celular puedo revisar en dónde está el centro naranja más cercano, ¿ok? Entonces, es una aplicación para móvil, es muy sencilla de utilizar, les invito a que todos y todas descarguen la red naranja, para que tengan acceso justo a los centros naranja, donde reciben atención gratuita y especializada de trabajo social, jurídico y psicología. Centros naranja hasta este momento. Se busca, ¿no?, que cada municipio dentro del estado tenga un centro naranja y que de alguna forma se atienda, ¿no?, las situaciones que viven mujeres en situación de violencia con sus hijos e hijas. ¿Ok? También a través de la línea sin violencia, les repito, pueden llamar cuando estén en una situación de violencia o bien conozcan a una persona que está en una situación de violencia y el personal especializado valora y en algún momento también puede recurrir o puede ofrecer servicios como lo son los refugios, las casas de transición o las puertas violeta, ¿no? También donde se atiende a mujeres en situación de violencia, sus hijos e hijas, y se les dan servicios especializados, hospedaje, vestido, atención médica, capacitaciones, etcétera. Obviamente, ese vínculo lo hace particularmente la Secretaría de las Mujeres y entonces es importante, ¿no?, que tal vez se haga ese vínculo a través de la línea sin violencia y la canalización a través de la Secretaría. ¿Ok? Y también les dejo la línea de hombre a hombre, no está solo. También es un servicio que está ofreciendo la Secretaría de las Mujeres para atender a los hombres. Que tal vez en una situación de crisis, en una situación de que requiera acompañamiento emocional, etcétera, pueda llamar a la línea de hombre a hombre, ¿ok? También se da acompañamiento especializado de psicología, trabajo social y jurídico. Tanto la línea sin violencia como la línea de hombre a hombre son confidenciales, están disponibles las 24 horas del día, se brinda este acompañamiento también de forma anónima y confidencial, ¿ok? Entonces, esto es muy, muy importante, es gratuito y tendríamos que empezar a trabajar en este punto, ¿vale? Entonces, les dejo todos estos servicios, acérquense también a las cuestiones de la Secretaría si tienen alguna situación en particular y bueno, quisiera dejarles con ello, ¿vale? Voy a dejar de presentar
láminas, y quisiera, no sé si tengamos espacio para algunas preguntas o respuestas, en dado caso de que se tengan algunos comentarios, sería como el momento, ¿vale? Si no, pues estaríamos por finalizada la sesión. Muchas gracias, Jorge. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario que nos quiera hacer, les pedimos de favor si lo hacen a través del chat o abren su micrófono. Creo que no hay dudas, Jorge. Bueno, pues esperemos que el curso sea, bueno, que la sesión haya sido enriquecedora, que nos sumemos justo a la erradicación de las violencias, compañeros, compañeras, les decía hace rato, no hay que ser ajenos, no hay que ser ajenas, ¿no? Hay que empezar a visibilizar las cuestiones, hay que empezar a denunciarlas, hay que sumarnos, ¿no? Justamente ahora, les decía, viene el 25 de noviembre, un día conmemorativo, ¿no? Justamente que viene a también, de alguna forma, a reivindicar todos estos procesos de violencia, que viene a sumar a ciertos espacios a la reducción de las violencias. La invitación está, ¿no? La invitación es que todos y todas tomemos un papel importante en la prevención, atención y erradicación de las violencias, y que nos sumemos a estos esfuerzos, ¿no? Que a partir del 25 participemos en los 16 días de activismo, participemos también en las cuestiones de que tal vez están implícitas en este punto, y también hacerles una invitación específica, ¿vale? Quienes tengan la posibilidad, solo como comercial así rapidísimo, quisiera dejarles algunas cuestiones. Va a haber un panel el día 1 de diciembre a las 11 horas en el Museo del Barro en Metepec. Quienes tengan la posibilidad de ir, estaría fantástico. Es un panel que habla sobre violencias y desigualdades contra las mujeres, los avances y los desafíos en la agenda pública. Estaría interesante que participen, ¿no? Y si tienen la posibilidad de asistir, estaría fantástico, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerles nuevamente por la invitación por parte de la Secretaría de las Mujeres, particularmente de la Dirección General de Perspectiva de Género y la Subdirección de Profesionalización. Estamos felices de compartir estos espacios con todos y todas ustedes, ¿vale? Fue un momento breve, pero de alguna forma espero que haya sido enriquecedor para todos y todas, ¿vale? Entonces, no olviden registrarse en la lista de asistencia que les proporcioné en el chat. Cualquier situación, estamos aquí atentos y atentas. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Muchas gracias, Jorge. Gracias por toda la información, sin duda muy enriquecedora, y esperemos que todos pues hayamos puesto atención para poner en práctica todos estos términos, ¿no?, que nos comentaste. Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy aquí. Nos vemos el próximo martes. Que tengan buena semana corta. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias. Buen día.